Josué capítulo 11, verso 23. Josué capítulo 11, verso 23. Yo lo leo, sígalo por favor con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Oramos. Bendito Señor, Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradeciéndote, Señor, que nos permites ir a tu palabra. Gracias. De verdad, Señor, muchas gracias, porque, Señor, eso es misericordia hacia nuestras vidas. Sin duda, Señor, nuestras vidas necesitan, Padre, de tu palabra, porque es la vida, Señor, en nosotros. Y hoy queremos, Señor, rendir nuestra vida por completo a ti. Y Señor, ponerte delante de ti todas las cosas que podrían estar estorbando para que nosotros podamos acercarnos delante de tu presencia. Dios, delante de ti estamos para que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y tu presencia esté, Señor, fortaleciéndonos, hablándonos, guiándonos, enseñándonos y exhortándonos a nuestras vidas, Señor, el día de hoy a través de tu palabra. Te bendecimos, Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Este capítulo 10 y 11 habla acerca de cómo es la victoria y cómo es esa guerra que Josué y el pueblo estaban experimentando cuando ellos entraron en la tierra de Canaán. Hoy quisiera explicar estos textos, estos dos capítulos, de una manera sencilla para que nosotros podamos tener una perspectiva correcta acerca de estos pasajes. Y al mismo tiempo mostrar cuál es el riesgo, hermanos, de no acabar con el pecado que hay en nosotros. Sin duda, cuando nosotros vemos estos pasajes, queramos o no, nos deja un poquito consternados. ¿Por qué? Porque nos habla de una situación difícil de explicar. Y difícil de explicar en el sentido de que hay pasajes tan crueles y tan duros en estos capítulos 10 y 11 que han sido de mucho debate durante siglos y que se han tratado de explicar y de dar justificación a estos pasajes. Estos pasajes hablan de la victoria que tuvo el pueblo de Israel contra sus enemigos. Y a veces para justificar lo que dicen estos pasajes se ha llegado a pensar y a decir que estos pasajes son algún tipo de de cuento o de historia que no es real. Yo sé que no sé cuántos de ustedes meditaron estos pasajes, pero hay varios pasajes que hablan respecto a esto. Miren el verso, quisiera que fuéramos al verso 28, el capítulo 10, al verso 28. Capítulo 10, verso 28. Dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda
y lo hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de ¿quién? De Jericó. ¿Qué entiende por estos pasajes? Cuando la Biblia dice aquí que destruyó a todo lo que tenía vida y lo que había vida ahí, ¿qué cree que había? ¿Usted piensa que era una ciudad donde solamente, únicamente y exclusivamente había personas de guerra? ¿Qué había entonces? Había mujeres, ancianos, niños, niñas. Verso 32. Dice, Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como le había hecho en Libna. ¿Qué significa entonces este pasaje? El pueblo junto con Josué, ¿qué dice que hizo? Destruyó, mató a todo lo que tenía vida en ese pueblo. Vuelvo a insistir. ¿Qué había en esas ciudades? Así como había personas de guerra, también había mujeres, niños, ancianos. Verso 34. De Laquis pasó Josué a todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron. 35. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en la... Capítulo 11, verso 8. Dice, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Refotmaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriendo hasta que no les dejaron ninguno. Verso 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Verso 2. Dice, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había. Son pasajes muy complicados. ¿Por qué? Porque es una historia ficticia, hermano. Es una historia, es un cuento que nos está diciendo la Biblia, donde hay un pueblo que está matando a otro pueblo y lo está destruyendo por completo, sin dejar ni siquiera a los niños. El punto aquí es que es una historia real. El punto aquí es que Josué nos está diciendo lo que está pasando. Si lo vemos desde la ética y la moral, pudiéramos pensar, ¿qué pudiéramos pensar de este pueblo? Ahora, vamos más allá. ¿Qué pudiéramos pensar del Dios de este pueblo? Porque el que le indicó a este pueblo que tenía que hacer eso es ¿quién? Dios mismo. Entonces, primero lo que vamos a hacer, hermanos, es tratar de ver por qué Dios está diciendo esto y haciendo esto con este pueblo. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios, hermanos, ha cumplido sus juicios a través de toda la historia.
Uno de los primeros juicios que nosotros podemos ver en la Biblia, hermanos, es acerca del hombre cuando cae, ¿no? Cuando el hombre toma del fruto que Dios le había dicho que no tomara, entonces Dios trae juicio sobre el hombre y la mujer, sobre Adán y Eva, y los expulsa de el huerto del Edén. Nosotros seguimos avanzando en la historia y viene un juicio cataclísmico para todas las naciones. ¿A través de quién? ¿A través de qué? Del diluvio. Esas cosas nos dicen a nosotros que Dios ha estado juzgando de una u otra manera al mundo. Dios ha estado juzgando de una u otra manera al hombre. Cuando Dios le da, hermanos, la promesa a Abraham de que le iba a dar la tierra de Canaán, hay una expresión que nos puede ayudar a saber por qué Dios en primer lugar está aniquilando por completo a estas naciones. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 15. En el verso 16. No pretendo hoy dar una explicación que encierre todas las cosas, porque este ha sido un debate durante muchísimos siglos y yo no pretendo tener la respuesta de esto. Si hay personas, muchísima gente que tiene su postura, hay que tomar una postura sobre esto, claro que sí, ¿sí? Pero no vamos a tratar de justificar a Dios, sino de ver lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Según el verso 16, dice lo siguiente: y en la cuarta generación volverán acá. Dios le está dando la promesa a Abraham de esta tierra. Miren, vamos a ponerlo en el verso 13, desde el 3 o 13 para tener un poquito de contexto. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimida 400 años. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham acerca del pueblo de su descendencia, que su descendencia iba a estar, dice aquí, morará en tierra ajena. Esto nos hace recordar y nos hace ver que después, en el tiempo se cumple, cuando el pueblo entra en Egipto. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. ¿Cómo juzgó Dios a Egipto? A través de las plagas. A través de las plagas. Entonces vemos que Dios también al mismo tiempo de estar sacando al pueblo de Israel, juzga, hermanos, al pueblo de Egipto. Entonces fue juzgado, ¿no? Sí. Hubo mortandad, ¿o no, hermanos? Sí. Aparte de todas las demás plagas. Ahora, verso 14 dice, pero en verso 15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán a ti, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué significan estas palabras? Dios le había dado o le había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán que en el libro de Josué capítulo 10 y 11, Josué junto con el pueblo está conquistando y está aniquilando por completo todas las personas. No dejó con vida a nadie, ¿cierto? Lo leímos una y otra vez, es algo que en el capítulo 10 y en el capítulo 11 se repite una y otra vez. O sea, el énfasis de no dejar vivo a nadie era lo que quería, en realidad, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, que se notara en ese capítulo 10, capítulo 11. No dejaron con vida a nadie. Mataron a todos los que tenían vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios está diciendo eso?
A través de este pasaje podemos darnos cuenta que lo que Dios está haciendo a la tierra de Canaán, en primera instancia, es que la está juzgando. Así como juzgó al hombre en el diluvio, así como juzgó Dios a Sodoma y Gomorra, ahora está utilizando Dios al pueblo de Israel para juzgar la tierra de Canaán y todos sus moradores. No estamos justificando la masacre, tampoco estamos promocionando la masacre, ni tampoco estamos diciendo, como en algunas cosas, erróneamente en el nombre de Dios, la religión ha hecho y se ha encargado de, en el nombre de Dios, juzgar a otras naciones y matarlas. No estamos diciendo eso. Lo que la Biblia nos está diciendo es que la promesa que le está dando a Abraham aquí de darle esa tierra a sus descendientes y de que iba a tomar un tiempo para que ellos llegaran a la tierra de Canaán y la tomaran, ese tiempo iba a servir entonces, según lo que vemos en el verso 16, para que la maldad del amorreo, la maldad de los de Canaán, llegara al colmo. ¿Cierto? Entonces, lo que podemos entender es que la maldad de estas naciones había llegado al colmo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios, a través del pueblo de Israel y cumpliendo su promesa que había dado a Abraham, entra a la tierra y está juzgando, destruyendo todos estos pueblos. Ahora, en un segundo punto, nosotros tenemos que entender esto. ¿Cuál es ese segundo punto? Nosotros leímos el verso capítulo 11, verso 12. Vamos, por favor. Capítulo 11, verso 12. Dice, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó. Mira, esta palabra se repite una y otra vez, los destruyó. Pero aquí hace una expresión, ¿no? ¿Como quién? Como Moisés, siervo de Jehová, que lo había mandado. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que mandó Moisés? Y si nosotros somos estrictos, Moisés nunca habló por sí mismo, sino que habló lo que Dios le mostró. Entonces, al final, lo que está diciendo el autor es que todo esto, Josué y el pueblo lo hicieron, así como Moisés, como Dios le había dicho a Moisés que se hiciera, ¿cierto? Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. ¿Qué mandó entonces Dios a través de Moisés? Entonces, lo que vemos aquí, mandó que destruyese todo, a todo ser humano. Ahora, ¿por qué? La respuesta obviamente está en las palabras de Moisés. Este pasaje se está refiriendo a Deuteronomio capítulo 7. Vamos a Deuteronomio, búsquelo. Vuelvo a insistir, no estoy justificando absolutamente nada, ni la acción de Dios, ni nada. ¿Sí? Es un evento que sí sucedió en ese tiempo, ¿sí? Y jamás se volvió a repetir con el pueblo de Israel. Ese fue un momento, si lo podemos llamar así, único en la historia. ¿Sí? Hablando del pueblo de Israel, fue el único momento en su historia donde ellos llegaron a algún lugar, pues, fueron conquistando, ellos ya no, después de la tierra de Canaán, ya no fueron conquistando otras naciones, sino que se concentraron en esa tierra. ¿Sí? No se volvió a repetir años después, no. ¿Sí?
Solamente la lucha estaba en esa tierra. No era como los imperios asirios, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, que se extendían a desmedida. Iban conquistando y conquistando y conquistando. No estamos hablando de eso. Este escenario solamente es en ese momento y tampoco se justifica que alguien vaya y mate a alguien en el nombre de Dios. No estamos promocionando eso. Eso nunca está en la mente de Dios, nunca. Por lo tanto, como fue un escenario único, bajo en la historia sucedió y tiene su porqué. Dios estaba en realidad juzgando a ese pueblo. ¿Sí? Ahora, en un segundo punto, los tenían que hacer así por mandato de Jehová. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 7, verso 1 dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, al Pereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, ¿qué dice, hermano? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. ¿Por qué tenía que hacerlo de esa manera? ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo que estaba evitando a través de esto es que el pueblo se contaminara. Y al mezclarse, hermanos, con los pueblos y al hacer alianza con esos pueblos, los hijos de sus hijos iban a terminar adorando a otros dioses. Esa es la intención de Dios del por qué ellos tenían que exterminar a todos. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que ver esto en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros tenemos que aplicar esto en nuestras vidas el día de hoy? Hermanos, estamos en una guerra nosotros también. Yo he mencionado varias veces y se los he dicho, si usted ignora que también nosotros, al igual que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, tuvieron que enfrentarse y luchar, hermanos, vez tras vez, ciudad tras ciudad, ignorando si nosotros también estamos luchando una y otra vez con todas las áreas de nuestras vidas, con todas las cosas que nuestro cuerpo nos pide. Si ignoramos que estamos luchando todos los días, vamos a fracasar en nuestra vida de fe. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en. Así lo tendríamos que ver. No todos los teólogos concuerdan con este punto de vista, pero la mayoría sí. La mayoría concuerda que estas historias hacen referencia también a nuestra vida de fe. Ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Estamos en una lucha, en una guerra, porque a veces cuando decimos lucha, como que rebajamos un poquito, ¿no? Hacemos una diferencia. ¿Qué es peor para usted, lucha o guerra? Pero en realidad se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar, pero guerra se escucha más fuerte, ¿no? Entonces estamos en una guerra. Vamos a explicarlo, ya lo hemos explicado de una u otra manera, pero tomando esta razón que nos está dando la Biblia del por qué necesitamos, hermano, exterminar
las cosas, el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo exterminamos, si no acabamos con él, entonces, ¿qué va a suceder? Va a terminar mezclándose con nosotros ese pecado y al último vamos a terminar viviendo o separados de Dios. Vamos a comenzar pensando esto. Quisiera que me acompañara a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de la iglesia, ¿sí? Nos está hablando acerca de la iglesia y de nuestra salvación. En el capítulo 12, verso 9, habla acerca también de el gran dragón. Dice, y fue lanzado afuera el gran dragón. Ese gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces está hablando aquí del gran dragón, la serpiente antigua, que es lo mismo, y que es lo mismo también que Satanás y el diablo, ¿sí? Cuando la Biblia se expresa acerca del gran dragón, se está refiriendo al diablo, a Satanás y a la serpiente antigua, hablando acerca de esa serpiente de Génesis capítulo 3. Ahora, este mismo dragón, en este mismo capítulo 12, dice el verso 17. Entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Fíjense, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? De Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El dragón está en contra, ¿no? Pero ¿qué palabra utiliza? Y se fue a hacer ¿qué? Guerra. ¿Contra quién, hermano? ¿Contra quién está haciendo guerra Satanás? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién, hermano? ¿Contra quién? ¿Contra quién, hermano? Contra usted. Si decimos contra todos, contra la iglesia, contra nosotros, créame, es contra usted. A ver, diga contra mí. Satanás está en guerra contra usted. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿No? ¿Qué diríamos? ¿Cómo es eso? Satanás, hermano, engaña, dicen. Engaña al mundo entero. ¿Cómo es ese ataque directo que hemos nosotros dicho? La Biblia explica esto. Vamos a volver a mencionarlo. Es necesario que volvamos a mencionar esto. Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, estamos en guerra. Satanás está en contra de nosotros, está en guerra contra nosotros. Nosotros no podemos ver a Satanás. Él sí nos puede ver. Nosotros no. Satanás entonces, o el diablo, dice el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué, hermano? Está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando hablamos de mundo, podemos nosotros referirnos primeramente a aquellas personas que están, hermanos, bajo el gobierno de Satanás. ¿Sí? Miren, si nosotros vamos aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, búsquelo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado, ¿qué, hermano? Es del diablo. El que practica el pecado es de quién? ¿Qué significa es de? ¿Qué significa? Le pertenece.
le pertenece. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, le pertenece. Es Satanás quien está obrando en la vida de esa persona. Ahora, cuando nosotros, miren lo que dice, sigue diciendo aquí verso 8, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Pero es cierto, todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, Dios lo que ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo es librarnos de las tinieblas, del poder de Satanás. Vamos a comprobarlo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha librado del poder, del gobierno de las tinieblas y nos ha trasladado a el gobierno y el reino de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que tener presente, hermanos. Entonces, nosotros vamos a ponerlo de esta manera. El pueblo de Israel, ¿de dónde salió, hermano? De Egipto. ¿Verdad que sí? ¿Para llevarlo a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra que había prometido. En esta manera, de cierta manera, los lleva a Canaán, ¿para qué? Para que tomen posesión de la tierra, ¿cierto? Pero en esa tierra, ¿qué se estaban encontrando? Lucha. La Biblia dice que nos ha rescatado, hermanos, del poder de Satanás, del gobierno de Satanás, y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Entonces ya no estamos bajo el gobierno de Satanás. Por lo tanto, lo que quiere Satanás, en realidad, haciendo guerra contra la iglesia, que somos nosotros, ¿qué será? Que volvamos ¿a dónde? A las tinieblas. ¿Sí? Y las tinieblas, ¿qué significa? Vivir en pecado. Vivir en pecado. Volver a vivir las mismas cosas que vivíamos antes. Decíamos esto, regresamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces dijimos, habíamos dicho anteriormente también, Satanás, que está en guerra contra nosotros, no va a ir de una manera agresiva, ni se va a presentar de una manera espectacular contra nosotros y nos va a hacer guerra. No, esa no es su estrategia. La Biblia enseña que él es mentiroso, padre de mentira y engaña. ¿De qué manera? A través del mundo. ¿Y qué hace? Nos hace y nos muestra cosas, situaciones, ideas, pensamientos que satisfagan ¿qué? Tu carne, los deseos de tus ojos y la vanagloria que hay en ti. De esa manera opera en ti. De esa manera está operando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Todavía nosotros luchamos. Vamos a ver esto. Efesios capítulo 6. Son pasajes que usted conoce y que son fáciles de recordar. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Entonces habla de una armadura. ¿Y esa armadura de qué es? ¿Qué es? En la mente de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué armadura está viendo? ¿La armadura de quién? Sí, está viendo la armadura de Dios, pero él está viendo, en cierta manera, la armadura de una persona de guerra. Recordemos, hermanos, que él, cuando está aquí en el libro de Efesios, cuando él escribe Efesios, está encarcelado. Entonces, ¿qué cree que estaba viendo ahí? Un guardia. ¿Y qué armadura cree que la puso? Dice el verso 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con el pie con el presto del evangelio de la paz y calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué cree que estaba viendo? Estaba viendo un guardia, alguien que está hecho para la guerra, y estaba viendo su armadura y dijo, nosotros también estamos en una guerra, también tenemos que tener un armadura. ¿Para destruir qué, hermano? El pecado, la carne que hay en nosotros. Por eso, en Colosenses, verso 3, capítulo 3, verso 5, dice el verso 5, haced morir, pues, ¿qué, hermano? Lo terrenal en vosotros. Hermanos, ¿qué es hacer morir? ¿Qué es hacer morir? ¿Qué fue lo que hizo Josué cuando entró con el pueblo a todas esas naciones y esos pueblos? ¿Qué hizo? Los destruyó, o sea, los mató. ¿A quién? A todos, a todos. ¿Dejó vivo alguno? Y mire cómo dice aquí, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué debemos hacer morir? ¿Qué debemos exterminar por completo? ¿Qué, hermano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de quién? De desobediencia. 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais, ¿qué? En ellas. Pero ahora, dice en el verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar, hermano? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué debemos de dejar? Ira, enojo, malicia. Son cosas que no tenemos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que no? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. No habla de nuestra realidad. Mire, si usted no encuentra nada de lo que está aquí en su vida, de verdad se lo digo, no lo dudo que alguien pueda ya no tener nada de estas cosas, pero la realidad es que batallamos con esto todos los días. Si usted ignora y se pone romántico diciendo que no, yo ya vencí todo esto, yo ya pasé todo esto,
Se engaña a usted mismo. Estamos luchando con esto todos los días, tampoco es justificación, porque no nos vamos a justificar diciendo, pues, sí no puedo, pero es que Dios sabe que soy débil. No, 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 estamos hablando de eso. Cuando Josué entró a la tierra, ¿qué hizo? Bueno, hablando del capítulo 10 y capítulo 11, destruyó todo. Cuando nosotros entramos al reino de Dios y vemos que nuestras vidas, este cuerpo todavía nos pide cosas del mundo, ¿qué hay que hacer? Acabar con todo lo que hay nosotros. ¿Y eso qué implica? Esto son cosas reales. Debemos de dejar la ira, el enojo, la malicia que hay en nosotros. Debemos de dejar de hablar palabras deshonestas. Debemos de dejar de mentirnos y hablar mentira. Debemos de dejar la fornicación, eso va más adentro todavía. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Vemos eso, es real. ¿O no? Ah, no, sí. Y así como lo hizo Josué, hay que ir acabando una por una de estas cosas en nuestras vidas, sin dejar rastro de esto, sin dejar rastro de esto. Pero se nos ha olvidado, ¿sabe qué? Se nos ha olvidado que nuestra vida es una vida de lucha constante con Dios. Ahora, ¿cómo es que Josué obtuvo la victoria? En el capítulo, regresamos a Josué, regresemos rápidamente. Josué capítulo 10, verso 40, 10, verso 40, por favor. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos, de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. ¿Qué estaba haciendo Josué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Obedeciendo. Capítulo 11, verso 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Verso 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba siguiendo? ¿Qué órdenes estaba siguiendo Josué con el pueblo? ¿Qué, hermano? Lo que Dios le mandó a Josué por medio de quién? De Moisés. A ver, explíqueme. Quiero que entienda esto usted. ¿A qué se refiere? ¿Ah? A la ley. O sea, ¿se refiere a qué? ¿Sabe quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Sabe quién lo escribió? Lo escribió Moisés. ¿Saben qué tiempo lo escribió Moisés? Durante los 40 años en el desierto. El último libro que escribe es Deuteronomio antes de que él muera. Y esos libros, esos 5 libros, ellos ya los tenían cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. ¿Qué estaban siguiendo ellos? Estaban siguiendo todas las ordenanzas que Dios les dio a través de quién? De Moisés. ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos que vivir? ¿Cuál es?
¿Cómo es que vamos a tener la victoria? ¿Cómo, hermanos? Ideas, no. ¿Qué es? ¿A través de qué, hermano? A través de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso? Dice, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a quién? A Moisés. Y entonces Dios, ¿qué hace? Verso 8, 10 capítulo 8. 10, 8, hermanos. Y Josué dijo, perdón, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. A ver, pongamos en contexto esto con nuestras vidas. Si estamos luchando contra nosotros mismos, piense en este texto. Piense en todas las cosas que hemos visto: fornicación, impurezas, palabras desordenadas, etcétera, etcétera, ira, contienda, todas esas cosas que estamos batallando todos los días por exterminar y dejar. ¿Qué dice Dios? Verso 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá, ¿qué? Delante. ¿Tenemos la victoria? Garantizada. ¿Quién nos da la victoria? No se trata de un esfuerzo aislado de cada uno de nosotros por tratar de gobernar nuestras vidas y tratar de exterminar esas cosas que hay en nosotros. No, es a través de quién? De Dios, de la voluntad de Dios, de las ordenanzas de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a poner otro ejemplo, verso 14. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová, ¿qué dice, hermano? Peleaba por Israel. ¿Quién pelea por nosotros? ¿Quién, hermano? Pero cuando decimos que Dios pelea por nosotros, ¿a qué nos referimos? Estas palabras por lo regular las ponemos en el sentido de cuando, no digo que no, cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, ¿no? Por lo regular estas palabras las ponemos así. Estamos pasando adversidad, necesidad, algo muy terrible, y entonces buscamos estos textos y es que Dios pelea por nosotros. ¿Qué? ¿Qué significa? Entonces Dios me va a dar la victoria, me va a sanar, me va a sacar del problema, etcétera. ¿Sí me explico? Estos textos se aplicaban así, se han aplicado así. Pero ¿bajo qué contexto está? ¿Bajo contexto de qué? De guerra. Nosotros estamos en una guerra, entiéndalo. Usted está en una guerra. Y si no entiende, hermano, que tiene que exterminar todas esas áreas de su vida, la derrota está. Es a través de la voluntad de Dios, es a través de la palabra de Dios, es a través de lo que Él está diciendo para que nosotros en obediencia vayamos teniendo victoria de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son, no, los enemigos están dentro. Capítulo 11, verso 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misderofamín, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron. ¿Quién los entregó en sus manos? Jehová. Jehová, hermano. 11:23. Tomó pues Jehová toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó. ¿Quién entregó toda esta tierra? Jehová. Al final,
Dios entregó la tierra al pueblo de Israel. Aunque ya después, hermanos, nos vamos a dar cuenta que por el pecado el pueblo no pudo conquistar. Pero hasta este entonces, hasta este momento, hasta el capítulo 11, Dios está dando esa tierra al pueblo. Y el pueblo de Israel ha tenido victoria de sus enemigos porque ha hecho conforme a la voluntad. Y tuvo que exterminar a todo lo que tendría. Yo nada más quiero que usted recuerde 2 o 3 cosas mínimo que usted debe de. Nosotros estamos conscientes. Imagínense todo el territorio que hay que conquistar. Y hemos perdido tiempo. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque en ocasiones ni siquiera hacemos la lucha por. Ahora sea, si ni siquiera hacemos la lucha por hacer guerra. Simplemente vivimos. Andamos en nuestra cotidianidad y dejamos que nuestras pasiones, nuestros anhelos gobiernen nuestras vidas. Y así estamos durante mucho tiempo. Pero el libro de Josué nos recuerda que no es una tregua, no hay una tregua. Esos reyes se levantaron contra Israel a pelear. Tenemos un enemigo que está constantemente bombardeando y enviando los dardos. ¿Para qué? Para que tú tomes esos dardos y digas, mira, ay, satisfagas tu carne. Hay que hacerlos morir por completo. Amén.